sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. ¿Ya? Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándole en este subprograma Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral, en materia de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el de la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros se lo resolvemos aquí, en vivo y en directo. Hoy, con los servicios técnicos del amigo Einson Yantén y por supuesto detrás de cámara Jaime Gutiérrez. Y la dirección técnica del amigo Rafael Ávila, a quien desde ya le decimos, bájele un poquito el volumen al televisor para que podamos escuchar perfectamente las llamadas de nuestros televidentes. Nos vamos a lo que vinimos. Bienvenidos pues ustedes a este subprograma Tablero Jurídico. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. Que forman parte de su programa. Muy agradecido siempre a toda la ciudadanía caleña con esa labor tan jurídico-social de ustedes hacia nosotros. Llamo de acá del barrio municipal, César Julio Espina Cuartas, licenciado. Sí, señor. Y bueno, mi inquietud, licenciado, es la siguiente. Sí, señor. Resulta que la respuesta que me da Colpensiones a mí, a través de una circular interna, de la petición que yo le hago a ellos, ¿sí?, a través pues, de que se me haga una revisión o una nueva experticia de mis patologías, en sentido pues de que van en sentido de que van en orden progresivo, no regresivo. Entonces ellos me informan a mí de que al haber yo cumplido ya la edad que me declara a mí pues prácticamente como viejo, se puede decir, ¿no?, que ya son 62 años y en ninguna parte me dan empleo a esa edad, ellos me hacen el traslado de mi derecho que adquirí de pensión de invalidez bajo acto administrativo GNR 2595-18 del 1 de septiembre del 2016 a una pensión de vejez. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede, licenciado? De que pues prácticamente ellos se amparan dando cumplimiento al acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990, la pensión de invalidez se convertirá en pensión de vejez, artículo 10, a partir del cumplimiento de la edad mínima fijada para adquirir este derecho, que establece que una pensión de invalidez puede convertirse en pensión de vejez a partir del cumplimiento de la edad mínima fijada para adquirir el derecho. Sí, señor. Bueno, licenciado, eso está correcto, pero resulta que en el acto administrativo que yo firmé, GNR 2595-18 del 1 de septiembre del 2016, yo acepté eso en firme, porque no tenía más otra escapatoria, porque ya llevaba
10 meses que no me pagaban las incapacidades y nunca me las pagaron, licenciado, ¿para qué le voy a mentir? Sí, señor. La pregunta del millón, yo firmé un documento donde dice, se le paga al señor César Julio Espina Cuartas, al señor César Julio Espina Cuartas, al señor César Julio Espina Cuartas, 5.792 días, páguese hasta esa fecha. Ahí no dice que pensión de vejez, que artículo tal, que decreto tal. Cuando se cumpla ese tiempo, porque ya van 4.000 días, van 1.095 días que he gastado de ellos en 3 años, ¿qué va a pasar de mí? Sí, señor. ¿Cuántos días dice el documento que deben pagarle a usted? Dice 5.792 días. 5.792 días deben pagarle la pensión, decir, por ese lapso de tiempo. Sí, señor. Correcto. Por invalidez. Sí, señor, por invalidez. Y su pregunta, ¿cuál es entonces? Si la pensión va a terminar cuando culminen esos 5.792 días, o pregunta usted si es factible que la pensión pase de invalidez a pensión de vejez como lo establece el artículo 10 del decreto 049 del año 1990. Sí, correcto, licenciado. Son las dos preguntas que están ahí flotando en el ambiente. O sea, prácticamente aquí donde yo tengo la doctrina concordante del artículo 10, ¿sí? Dice que la pensión de invalidez, 2 puntos, hay un principio de favorabilidad del artículo 88 de la ley 100 de 1993. Estos señores allá, por la norma jurídica de ellos, me trasladaron automáticamente ese derecho de invalidez a vejez bajo ese principio de favorabilidad del artículo 88 de la ley 100 de 1993, licenciado. Sí, señor. Entonces, la otra pregunta, licenciado, es, ¿tengo yo derecho a hacer reclamo de algún tipo remunerativo o retroactivo por ese paso que han hecho ellos amparados bajo el decreto, bajo el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 1990, licenciado? Esas son las dos únicas preguntas que tengo. Si usted tiene derecho a que le paguen retroactivo de la pensión de vejez. Exactamente, también, licenciado, porque hasta ahora me vengo a dar cuenta de ello porque la carta me llegó el sábado. Basada en la cartica que usted me colaboró a través del programa, licenciado, que conforme a la respuesta a la petición presentada el día 1806 del año 19, radicado tal caso en curso, me permito manifestarle a usted la respuesta no está acorde con la pregunta que estoy formulando cada vez que solicité que se me hiciera una nueva experticia. Sí, pero me dijeron de que yo no tenía derecho a ninguna experticia del Departamento de Medicina Laboral porque ya había cumplido la edad y que para haber cumplido la edad ya tenía que tener la pensión de vejez, pero yo no tengo la pensión de vejez todavía porque yo no tengo ni 853 semanas con las cuales yo me pensioné por invalidez. Correcto. Y yo llené todos los requisitos que ellos piden, la 860, todos esos pasitos que hay que hacer, ellos lo aprobaron. ¿Usted no tiene bono pensional con entidades distintas a donde actualmente tiene esas 800 y tantas semanas? Nada, yo no he percibido nada de bono pensional, nada de eso, ser licenciado. Bueno. ¿Para qué le voy a mentir? He estado en los tratamientos clínico-patológicos y hasta ahora que los médicos, ya el especialista de la columna me desahució, el especialista de la clínica del dolor me desahució, el especialista de la rodilla me dijo, no, ya usted, esa prótesis dentro de 12 años, que cumpla se la saco y ya le voy a poner el jote en la izquierda también, porque pues todo va en orden degenerativo, licenciado. Correcto. La pregunta suya, entonces la sintetizamos consultándonos si es cierto que después que se acaben esos 5.792 días, se acaba su pensión de invalidez. Y la otra es, si hay o no lugar a cobrar retroactivo de la pensión por invalidez. No, por vejez, licenciado. Si hicieron el paso de invalidez a vejez, acorde al acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 1990, sí, porque el periodo de transición mío, yo nací en 1954, entonces a mí me coge esa ley. Correcto. Por la fecha de nacimiento.
Correcto. Y porque anterior al accidente de trabajo yo tenía cotizadas 495 semanas. Y cuando se declaró la invalidez, yo ya tenía 853 semanas. Sí, señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué beneficios hay para mí en el paso de invalidez a vejez? Si ellos me van a aumentar el sueldo o qué van a hacer. Como bueno, no sé absolutamente nada al respecto. Bueno, vamos entonces a responderle a don César Tulio Ospina Cuartas, que nos llama del barrio Municipal. Puede entonces estar atento, colgar el teléfono y prestar atención a la respuesta que le vamos a dar a su caso. Gracias, licenciado. Cuelgo. A usted, don César Tulio Ospina Cuartas. Recordemos que esto tiene sus interpretaciones, el sistema de seguridad social. Más allá de una interpretación legal o lo que establece allí la norma, es una interpretación que hace la que hacen las altas cortes, es decir, la mayor parte de la seguridad social se regula más con la jurisprudencia que con la ley, entendiendo por ley el código que está establecido allí, fijo, creado por el Congreso de la República, sancionado por el presidente y publicado en los diarios oficiales para que comience a regir. Pero ante ese comportamiento interpretativo de muchas personas, del ciudadano, del abogado, de los jueces, de todo el mundo, entonces las altas cortes hacen una última interpretación, y en este caso la Corte Constitucional, por supuesto, como organismo de cierre. Entonces nos pregunta don César Tulio Ospina, ¿qué sucede si en la resolución que me reconocen la pensión por invalidez se indica que tendrá una vigencia de 5.792 días, de los cuales ya van cerca de 1.900 según lo que él nos está manifestando? Es decir, que el señor César Tulio Ospina Cuartas ha interpretado que su pensión de invalidez se la dieron por un término establecido en 5.792 días y que cada día va acabándose hasta que se culmine ese tiempo y desaparezca la pensión. Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué beneficio puede generarse de que esa pensión deja de ser de invalidez cuando cumple los 62 años y pasa a convertirse en una pensión de vejez? ¿Qué beneficios puede traerle a una persona? Y coetáneamente con esa pregunta, también él dice que si hay lugar a cobrar retroactivo porque la pensión de vejez se causó a partir del momento en que él cumplió los 62 años y si deben pagarle una mayor pensión a partir de ese momento. Importantes preguntas y esperamos todas tengan respuesta a través de tablero jurídico. Lo uno, ya en otros espacios le habíamos dicho al mismo César Tulio Ospina y a personas que tienen casos similares que efectivamente la pensión de invalidez nunca dice por qué término ha de reconocerse, porque sería como predestinar, como adivinar el futuro, y los médicos no saben qué puede pasar adelante. Hay patologías que los médicos dicen tiene 6 meses de vida, 1 año de vida, y hay personas que tienen, digamos, 10, 15, 20 años y nunca sucedió lo que dijo el médico. Es decir, que no pueden predecir todo el tiempo lo que puede suceder con una persona. Menos en este caso, si una persona tiene un problema de columna, el médico no puede decir en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, ya está listo y se le va a revocar la pensión en esa época. No. Lo que sí es claro es que algunas patologías de carácter degenerativo lo que van es aumentando poco a poco esa pérdida de capacidad laboral porque van socavando la salud. Al contrario, lo que dice la norma es que si existe una patología que vaya más bien, digamos, disminuyendo, en este caso el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, disminuyendo, es decir, hoy tiene un 20% de pérdida de capacidad laboral, mañana es posible que tenga un 18, un 15, un 14, para evitar que eso suceda, en donde el sistema pensione a una persona por invalidez
y que a futuro esa persona esté plenamente recuperado y disfrute de la pensión y además de un trabajo que pueda conseguir porque ya está recuperado de salud, entonces en la Ley 100 se consagró, artículo 44, revisión del estado de invalidez. Textualmente dice así, artículo 46, revisión del estado de invalidez. Eso sí lo establece la norma, que el estado de invalidez puede revisarse cada 3 años por parte del fondo de pensiones o la entidad que ha reconocido la prestación en este caso. Cada 3 años lo puede revisar. Si la persona se rehúsa a esa revisión, hay o puede darse una revocatoria de esa prestación porque la persona no se presentó a que le hicieran una nueva valoración a ver si su estado había aumentado, se había mantenido o si por el contrario había disminuido la capacidad laboral. En ese sentido, entonces, son 3 años los que se le dan a la persona para que pueda presentarse cada 3 años, repito. Esto no significa que sagradamente tiene que ser cada 3 años. A una persona le pueden llamar a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, a los 10 años. Y depende siempre del tipo de patología que ha generado el reconocimiento de la prestación. Aquí hemos ilustrado con algunos ejemplos, como cuando decimos que no es lo mismo la persona que tiene un problema de carácter lumbar, que en cualquier momento puede desaparecer ese tipo de patología, frente a una persona que han sido amputadas, es decir, le han amputado sus 2 miembros inferiores o los 2 miembros superiores. Coloquialmente hemos dicho que los brazos no retoñan, las piernas no retoñan. Y si una persona le amputaron los pies o le amputaron los brazos, tenemos entendido que si lo califican con un 50%, esa persona no se va a recuperar a futuro, porque los pies, las manos no retoñan. Entonces, allí no hay nada que hacer. Puede la entidad eximirse de requerir a la persona para que lo estén revisando. Al contrario, si bien es cierto, le dan 3 años al fondo de pensiones para que pueda revisar el estado de invalidez de una persona, también es muy cierto, antes de ir con Televidente en Línea, que al afiliado, al pensionado, le dicen, usted puede presentarse en cualquier momento, no en 3 años, en cualquier momento, en los cuales usted considere que su capacidad laboral ha disminuido, usted puede presentarse para que lo vuelvan a valorar y si es posible entonces darle un mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral y un mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Con mayor número de semanas significa o implica una pensión más alta. Esto para hacer esa primera aclaración al amigo César Tulio Ospina Cuartas, descartar por completo que los 5.792 días no es el término de vigencia de su pensión de invalidez. Con eso respondemos la primera pregunta y vamos a ir con Televidente en Línea y retomamos con el mismo César Tulio Ospina Cuartas para darle respuesta a las 2 preguntas restantes que nos ha formulado. Buenas tardes, Televidente en Línea. Buenas tardes, doctor Ernelio. ¿Cómo me le ha ido, señorita? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Ana y llamo de Puertas. Ana, del barrio Puertas del Sol, ¿cierto? Sí, señor, sí. ¿Y su inquietud cuál es, señorita Ana? Sí, doctor, hágame un favor. Cuando un empleador no le cotiza y saca y le saca, y no le cotiza ese tiempo, ¿a quién se le puede cobrar o a dónde uno puede ir? Ya la empresa no existe. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Usted la afiliaron al sistema? No, a mí no, a mi esposo. Bueno, a su esposo lo afiliaron al sistema. Sí. Le pagaron los primeros meses. Exactamente. Como Y después 4 meses. le siguieron sacando, pero no le hicieron el pago a la entidad. Exactamente, lo sacaron de un fondo, después lo metieron a Colpensiones, de ahí lo sacaron y lo metieron a Santander, que ahora es ING. Correcto. Y tampoco no, como 2, 3 meses pagó y no más, pero la empresa ya no existe. ¿Qué se hace ahí? ¿Y cuánto tiempo trabajó él y cuánto tiempo dejaron de aportarle? Él trabajó 5 años. 5 años. ¿Y cuánto tiempo le parece aportado? Como 4 meses.
y solamente le aportaron 4 meses. Sí, señor. ¿Está actualmente en ING? No, ya ahora trabaja con otra oficina de empleo. No, pero ¿en qué fondo de pensión está actualmente? En Colpensiones, doctor. Colpensiones. Está en Colpensiones, perfecto, en Colpensiones. ¿Cuánto tiempo hace que desapareció esa empresa? Uy, yo creo que ya tiene como unos 6, 8 años más o menos. Bueno, pero de todas maneras las semanas que no se cotizaron fueron a ING. Eso sí, porque ese fue el último donde lo tuvo, que él después se pasó a Colpensiones. Correcto. Entonces su pregunta es, ¿qué hacer si el empleador afilió, cotizó 4 meses y dejó de cotizar más de 4 años y medio? Esa es la pregunta. Muchas gracias, doctor. A usted, señorita, por comunicarse con nosotros. Vamos a culminarle la respuesta del amigo César Tulio Espina Cuartas y retomamos para que podamos resolver la inquietud de la señorita Ana, que nos está llamando del barrio Puertas del Sol, de aquí de la ciudad de Cali. Entonces le decimos al amigo César Tulio Espina Cuartas. Primera pregunta, está debidamente respondida. Vamos a la segunda. ¿Es posible que me puedan cambiar a mí de invalidez a vejez? En efecto, así lo contempla el decreto 758 del año de 1990. Decreto 758 de 1990. Con ese decreto se aprobó el acuerdo 049 del mismo año, cuyo objeto fue regular el sistema pensional para todos los trabajadores privados vinculados al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Decreto que estuvo en vigencia durante mucho tiempo bajo el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, pero que recientemente la misma Corte Constitucional ha ido revocando su jurisprudencia, dejando sin piso jurídico la vigencia de este decreto. Maravilloso, entre otras cosas, porque contemplaba unas condiciones pensionales muy favorables frente a las que se aprobaron en estos últimos años por estos gobiernos despiadados que no pensaron en los afiliados, sino en el bolsillo ¿de quién? De los inversionistas, de los dueños de los fondos de pensiones. Entonces, la pregunta es, ¿puede cambiarse y hay lugar a cobrar retroactivo? En efecto, una persona, dice el artículo 10, si no estoy mal del citado decreto, que al cumplir la edad, ese pensionado por invalidez, al cumplir la edad requerida para pensionarse por vejez, automáticamente esa pensión se conmuta por una de vejez. ¿Qué beneficios hay? Por supuesto, si nosotros miramos hoy en día, una pensión de invalidez tiene un tope máximo del 45% IBL. Arranca con el 45%, hablamos del artículo 40, arranca con un 45% de IBL y termina en un 75%. Ojo, máximo 75%. La pensión de vejez arranca con un 65% y termina en un 80%. Fue en lo que lo dejó el último gobierno que hizo la reforma con la ley 797, porque la pensión de vejez tenía un tope máximo del 90%. Y ese gobierno de los primeros 8 años le bajó al 85% y posteriormente le bajó al 80%, aumentando, por supuesto, las semanas. Vamos a tener que retomar la otra pregunta para así podemos cerrar el micrófono. Entonces vamos con televidente en línea y ya retomamos nuevamente. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación. Esperemos volver a retomarla. Mientras tanto, aprovechamos para concluirle al amigo César Tulio Ospina Cuarta. Entonces, sí es factible, sí es posible que esa pensión de invalidez se convierta en vejez, pero la pregunta es, ¿tiene algún beneficio? Claro que tiene beneficio, eso es lo que estamos explicando. La pensión de vejez puede llegar hasta un 80% hoy, la pensión de invalidez puede llegar hasta un 75%. ¿De qué depende? Del número de semanas que tenga el señor César Tulio Ospina Cuartas cotizadas. Ahora bien, miremos a ver lo siguiente. Si el señor César Tulio Ospina Cuartas siempre devengó el mínimo, no hay nada que hacer. Va a ser lo mismo una pensión de invalidez que una pensión de vejez. Pero si devengó mucho más del mínimo, entonces allí va a cambiar la situación. ¿Por qué decimos que va a cambiar?
porque hay un mayor IBL y un mayor IBL es un mayor porcentaje en la pensión, de acuerdo al número de semanas. ¿Que hay que pagarle o reconocerle retroactivos a una persona que le cambiaron la pensión de invalidez por la de vejez? La respuesta es no. No hay lugar a que le cambien, a que le paguen, corrijo, retroactivo, porque se presume que usted viene disfrutando su pensión y le están pagando la misma bajo la modalidad de pensión de invalidez. Cuando llegue a la vejez, a manera de ejemplo, usted hace 5 años atrás lo pensionaron por invalidez, tenía 57 años, devengaba 1 millón de pesos. Cuando cumplió los 62 años, 5 años después, cumplió los 62, pasa a pensión de vejez y la pensión es de 1.050.000, 1.100.000. A usted no le van a pagar retroactivo. Lo que sí pueden hacerle es aumentarle la pensión dependiendo del número de semanas que usted tenga, pero no le van a reconocer retroactivo, es decir, no se van a ir atrás a mirar cuándo se pensionó por invalidez y a reconocerle ese mayor valor desde esa época hasta ahora. Eso no existe en el sistema, por lo tanto no hay que esperanzarse a que esa pensión se la vayan a aumentar. Don César Tulio Ospina Cuartas, siempre hemos tenido curiosidad y hemos querido, no a través de este medio, sino de manera personal, que usted nos deje allí una copia de su historia laboral, que usted nos deje una copia de la resolución mediante la cual le reconocieron la pensión. Se la vamos a revisar completamente gratis. Nos deja copia en la oficina, la revisamos y ahora sí entramos a dilucidar de una vez por todas las dudas que usted tenga respecto a este tema, porque nos encanta que todos nuestros televidentes sean acuciosos, sean inquietos como es usted. Lamentamos que muchas personas sientan satisfacción con las decisiones que toman las entidades y no reclamen, no averigüen, no indaguen, antes por el contrario. Por eso estos micrófonos, estas imágenes están abiertas siempre para personas como en el caso del señor César Tulio Ospina, que no requiere la presencia de un abogado para ir a reclamarle ante las entidades, y eso es lo que busca Tablero Jurídico. No que vayan y nos digan aquí está el caso, no. Tablero Jurídico lo que busca es que todo el mundo que tenga a su alcance el desarrollo de un trámite lo pueda hacer, porque no se pueden dejar a las entidades, sean privadas o del Estado, con los derechos, que es lo que muchas veces sucede, y tienen que explicarle a las personas de dónde salen tales respuestas, que muchas veces son distintas a lo que establece la ley, a lo que establece la jurisprudencia. Entonces, esa posición inquietante del señor César Tulio Ospina, a nosotros aquí nos enaltece que nos llame cuantas veces quiera, no importa que nos llame en todos los programas, pero que tenga esas dudas que nosotros podamos resolverle por aquí, porque de esta manera estamos contribuyendo a que otras personas también reclamen sus derechos y no permitan que el Estado y que esas entidades privadas se queden con ellos, especialmente las que hacen parte del sistema de seguridad social integral. Vamos con respuesta para la señora Ana, que nos llama desde el barrio Puertas del Sol y nos dice que el esposo estuvo trabajando. Tenemos llamada, bueno, vamos con otra llamada entonces. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la llamada. Después de responderle a la señora Ana, que nos está llamando desde el barrio Puertas del Sol, retomamos nuevamente con otro televidente que a bien tenga consultarnos uno de sus temas. La señora Ana nos dice: mi esposo trabajó para una empresa X. Esa empresa lo afilió a un fondo de pensiones. Le pagó únicamente 4 meses. Después de esos 4 meses, a pesar de haberle recaudado el aporte que debe hacer el trabajador, no volvió a hacerle pagos a la administradora de fondos de pensiones, en ese caso, y para esa época era ING. ¿Qué debo hacer?, nos pregunta doña Ana desde el barrio Puertas del Sol. La respuesta es allí, inmediata, en el acto. Dicen los artículos 22, 23, 24 de la Ley 100. El responsable del recaudo de su aporte
y del aporte de los trabajadores. En este caso recordemos que el trabajador aporta un 4% para pensión de su salario, aporta un 4% de su salario para salud, el riesgo laboral y la caja de compensación familiar debe asumirlo el 100% el empleador. El trabajador únicamente se le debe descontar el 4% para pensión, el 4% para salud. Esto, aquellos trabajadores que devengan hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aportan ese porcentaje. Entonces, si esa norma en sus artículos 22, 23, 24, estamos hablando Ley 100 de 1993, textualmente dice, es el empleador el encargado de recaudar y pagarle al fondo. Usted como trabajador, limítese simplemente a escoger el fondo de pensiones y cerciórese que el empleador lo haya afiliado. Hoy es mucho más fácil que en años anteriores, porque hoy la historia laboral está al alcance de todos los afiliados. A través de las redes sociales, usted selecciona la página de su fondo de pensiones, allí hay un link que se llama Historia Laboral. Si no tiene el usuario, lo crea, le dan una clave y usted puede estar verificando mensualmente, trimestralmente, semestralmente, cada año, como usted quiera, verificando que en efecto su empleador lo tenga afiliado y que las semanas se están reflejando allí en esa historia laboral, para que no suceda lo que pasó con el esposo de la señora Ana. Trabajó 5 años aproximadamente, solamente le depositaron o le pagaron 4 meses y se quedó 4 años y 8 meses sin aportes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué efectos produce? Dice, una vez ese trabajador se ha afiliado al fondo de pensiones, ya la responsabilidad no es del trabajador, es del fondo de pensiones, quien conforme a ese artículo 23 tiene las herramientas suficientes para que le exija a esa empresa que haga los aportes, que pague. Pero ¿qué es lo que hacían los fondos de pensiones y aún lo siguen haciendo? Se cruzan de brazos, no le dan cumplimiento a los artículos 22, 23, 24 de la Ley 100, luego el empleador asume una posición también de insolvencia, no paga. Cuando ya ese empleador liquida la empresa o desaparece, el trabajador está convencido que al estar vinculado 5 años, deben figurarle aproximadamente 255, 258 semanas, y se encuentra con la sorpresa de que solamente le aparecen 4 meses representativos de 17 semanas, 4 meses, 17 semanitas solamente. Y uno dice, ¿y en dónde están entonces las más de 240 semanas aproximadamente que me hacen falta? Van a mirar y entonces ya la empresa no existe. ¿Y el fondo de pensiones qué dice? Dice, no, su empleador no pagó. Eso no puede ser una excusa. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, en reiteradas sentencias han dicho, si el empleador no paga los aportes al sistema de seguridad social en pensiones de ese trabajador, no es este quien va a perder las semanas. Debe el fondo de pensiones aportar esos ciclos que no pagó el empleador porque fue negligencia del fondo y no del trabajador. Presumo que al empleador descontarme el 4% está haciendo los pagos. ¿Y quién debe estar vigilante para que esos pagos se representen o se reporten? Es el fondo de pensiones. Pero si el fondo de pensiones no lo hace, no puede trasladarle la responsabilidad al trabajador para que sea este quien presione al empleador y le exija que le pague los aportes. ¿Por qué razón? Una razón muy simple. La Ley 50 generó la inestabilidad laboral. Y esa inestabilidad laboral no permite que un trabajador sea contratado a término indefinido. Son contraticos de 6 meses, de 1 año, cuando máximo, a pesar de que la norma dice que un contrato a término fijo puede ser hasta por 3 años, hoy lo hacen por 6 meses, por 1 año, etcétera. Entonces, si yo como trabajador le reclamo a mi jefe que no me ha hecho los pagos al fondo de pensiones, tengo la certeza que no me van a renovar el contrato. Entonces, todos sabemos que las relaciones laborales no son de carácter horizontal. Uno no está al mismo nivel que el empleador.
las relaciones laborales son de carácter vertical. Siempre en la parte alta está el empleador, en la parte baja el trabajador. Luego, como esa posición dominante la tiene el empleador, él determina un trabajador que ha sido efectivo durante todo el tiempo, pero yo como empleador no le pagué o no le hice los aportes al sistema de seguridad social, viene a reclamarme, pues yo simplemente lo tengo en cuenta y cuando se le prorrogue, cuando se le venza su periodo pactado inicialmente o de la prórroga, simplemente le mando con 30 días de antelación la cartica diciendo que su contrato no será prorrogado y no hay ley que me haga vincularlo, salvo las excepciones legales que ya hemos dicho aquí, cuando ese trabajador está forado con estabilidad laboral reforzada. En ese orden, entonces, le decimos a doña Ana, que nos llama desde el barrio Puertas del Sol, hay que averiguar si ese trabajador, que es su esposo, exige su historia laboral y en la misma no se observa novedad del retiro. El fondo de pensiones debe responderle por las más de 230 y pico, 240 semanas que le hacen falta. Y no puede decir que es que el empleador no pagó o que la empresa se liquidó, porque eso es para que lo estuviera haciendo o verificando cada mes, porque los empleadores deben hacer aportes mensualmente al sistema de seguridad social, en pensiones, en salud, en ARL, en caja de compensación familiar. Y si no lo hizo en su momento el fondo de pensiones, pues no hay razón para que le nieguen la sumatoria de las semanas allí en la historia laboral. Con esto le decimos a Ana, muchas gracias por comunicarse con nosotros y desde ya escríbale al fondo de pensiones para que le responda por las semanas que su empleador, a pesar de haberlo afiliado, no pagó a ese fondo. Gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están allí para que usted nos llame y nos cuente su caso. A esta hora saludamos a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde se le proveen a ustedes los abogados expertos en el campo del derecho laboral y de la seguridad social. Saludamos igualmente a la señora Amparo Ruiz. Sabemos que ella es asidua televidente. Desde aquí le mandamos un cariñoso saludo porque está allí al pie de la pantalla. Y también le mandamos saludos a la gente que está allá en Alincol, observándonos como siempre a esta hora de la tarde. Vamos en esta parte final del programa a referirnos a un hecho que resulta vergonzoso por estos días y es lo que tiene que ver con esto del señor Andrés Felipe Arias. Todo el mundo lo recuerda y lo conoce con ese epíteto de Uribito, porque ese señor, desde que estaba en ese Ministerio de Agricultura, se creía el propio presidente de esa época. No lo nombremos aquí porque no queremos dañarle la tarde a muchas personas, pero sí, ustedes saben que ese señor hablaba, comía, vestía, caminaba, actuaba igualito, por eso se ganó ese remoquete de Uribito. Y fue un escándalo a nivel nacional cuando se dieron cuenta que los dineros de los colombianos, de todos nosotros, los que tributamos para atender o para sostener una clase dirigente parasitaria que devora cualquier tipo de presupuesto, nosotros los que hacemos posible el Estado, porque somos los que pagamos tributo, pues teníamos que quedarnos callados al observar que este señor con su mentor simplemente cogían los mismos recursos, se los entregaban a las grandes empresas para que esas empresas después se los devolvieran como apoyo a las campañas políticas. Por eso, en una cuestión inverosímil, casi increíble, el procurador de la época, el señor Alejandro Ordóñez, que hoy está por allá de embajador, y la señora Vivian Morales, que era la fiscal general de ese entonces, investigan al señor Andrés Felipe Arias, lo encuentran culpable de muchos delitos, comienza la investigación, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, lo vincula al proceso y este señor huye, como muchos
ministros o altos funcionarios del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Huye, se va del país porque no le dan medida de detención preventiva y aprovecha esto y se va, se esconde a Estados Unidos. Aquí lo condenan por 17 años de prisión y está oculto diciendo que no hay garantías y argumentando con todos sus demás áulicos del Centro Democrático que es un perseguido político. Pues hoy todos saben que quienes lo sancionaron a él fueron personas que hoy se benefician de su propio gobierno porque son funcionarios, y no cualquier funcionario, alto funcionario. La señora Vivian Morales, fiscal de ese entonces que lo investigó, está en Francia. El señor Alejandro Ordóñez está en Estados Unidos. Entonces uno no entiende cómo dicen que no hubo garantías, cómo son perseguidos políticos, si estas mismas personas que los sancionaron a ellos y que lo encontraron culpable al señor Andrés Felipe Arias, están hoy en un feliz matrimonio, en una feliz luna de miel con el actual gobierno. Luego viene el señor en un hecho vergonzoso a todas luces, y es recibido como un gran héroe en el país por el propio presidente de la República y todos los del Centro Democrático diciendo que hay una injusticia y que van a conseguir un sastre nada más y nada menos que el Congreso de la República, que va a diseñar un vestido normativo, una ley para que el señor Uribito se le den doble instancia en su proceso, 2 instancias, con esto conculcando la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional en el sentido de la irretroactividad de la ley, es decir, que las leyes deben siempre tener un efecto futuro, no pasado, siempre un efecto futuro. Dice textualmente el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el debido proceso, la ley debe ser siempre a futuro, no debe ser retroactiva, sino ultraactiva, hacia adelante. A partir de hoy se publicó, tiene efecto a partir de hoy, pero no. Por primera vez en Colombia piensan hacer una reforma constitucional, modificar a lo mejor este artículo, solamente para favorecer al señor Andrés Felipe Arias, el mismo que se apoderó de miles de millones de pesos para dárselo a los ricos, para que después estos ricos se los devolvieran financiándole la campaña a él o a su jefe de ese entonces. Y ahora quieren meter a todo el pueblo colombiano en el cuento de que ese señor es inocente, que es un pobre angelito, que se ha cometido una injusticia, que el señor Santos lo persiguió y todo lo que se ha hecho en los medios de comunicación. Para que nos demos cuenta en qué país vivimos. El señor David Murcia fue traído esposado en un vuelo comercial. El señor Uribito, ladrón de cuello blanco, lo traen en un vuelo charter porque uno de sus grandes amigos puso un avión para que lo trajeran. Tiene recibimiento de héroe. Yo creo que ni siquiera la selección Colombia la han recibido con tanta alcurnia como se hizo con este señor. Ahora lo traen, lo pasan a una escuela de carabineros, a lo mejor va a pagar ahí unos días y se va para su casa y sale blindado, porque la consigna es borrón y cuenta nueva. El proceso que lo sancionó disciplinariamente por 16 años, cuando estaba el señor Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, entonces miremos a ver, piensan borrarlo. El proceso penal que lo condenó a 17 años de prisión, piensan también borrarlo. ¿Para qué? Para que en las próximas elecciones el señor esté bien fortalecido y sea el próximo candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Habrán visto cosa más abominable, habrán visto cosa más apestosa, y mientras tanto hicieron toda la algarabía que buscáramos al señor Santrich, otro bandido. Entonces nos desgastan en eso, diciéndonos, mire, es que este es el personaje, el otro no. Uno no ve la diferencia entre uno y otro. 2 iguales, pero claro, los medios de comunicación en titular, en primera página, una semana, un mes, todo el tiempo dándole pantalla al uno, al otro no, porque el otro al parecer es un héroe. Creo que en el país se va a izar la bandera nacional el día que llegó el señor Andrés Felipe Arias al país. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús.
los mismos bandidos que acaban con nuestros presupuestos, los mismos que se apoderan de 50 billones de pesos en corrupción al año, son los que hoy se muestran en los medios de comunicación como los grandes héroes. ¿Qué iremos a hacer nosotros? Vamos a culminar con esto. Si se aprueba o se hace ese traje a la medida del señor Andrés Felipe Arias por parte del Congreso de la República, lo que se viene contra el Estado es mucho, porque entonces ya no va a ser únicamente él, sino que se estiman que son más de 100 los que se van a beneficiar de esa disposición, todos bandidos de cuello blanco, y además van a terminar con esta perla, demandando al Estado, porque el Estado se equivocó en condenarlos, y ahí viene otro problema miserable que tenemos los colombianos, que tragarnos ese sapo no sabemos durante cuánto tiempo. El tiempo se nos acaba. El programa continúa en el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos aquí con más tableros jurídicos. A todos ustedes les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.